Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos un lunes más aquí al lado oscuro, mi canal de YouTube, y hoy vengo con un book tag que se denomina así el book tag de las setas y es idea original de la Divina Comala. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar su dirección de su página de Instagram, que es donde lo he visto y me gustó mucho, así que me he animado a hacerlo por aquí, por YouTube. Y el book tag consiste en nombrar diferentes tipos de setas y cada una de ellas van asociadas a una premisa literaria. En el book tag original se da el nombre común de la seta y el nombre de la especie, así que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, aprovecho para comentar que el nombre de la especie se escribe en cursiva siguiendo la nomenclatura de Linneo. Esto es una fricada, ya lo sé, soy profesora de biología, no lo puedo evitar, pero es la manera que tenemos en ciencia de nombrar a todas las especies y es utilizando el nombre en latín debido a que esta lengua, pues es una lengua muerta y no admite variaciones, cosa que sí nos pasa con los nombres comunes y ya sabéis que pues dentro incluso de nuestra propia península, dependiendo de la zona, al mismo organismo lo podemos denominar de diferente manera, pero al nombrarlo en latín no hay confusión ninguna. Así que aclarada la fricada del día, comenzamos con el book tag. La primera seta es la famosa Boletus edulis pinicola y la premisa asociada es un clásico. Todos aquellos y aquellas que lleváis tiempo por aquí ya sabéis que yo no soy lectora de este tipo de literatura, pero si tengo que destacar alguno de los clásicos que he leído recientemente, porque ya sabéis que es una propuesta que me he hecho ya de mayor, por así decirlo, ya que pues con mis experiencias lectoras en la época del instituto llevaba mucho tiempo pues huyendo de esta literatura, me quedaría con Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Me parece una historia extraordinaria, además de que ya sabéis que la narra una niña pequeña, que ya sabéis que es una de mis debilidades como recurso literario y pues nos muestra desde sus ojos la complicada situación que atraviesa una persona negra de color que se le acusa de violar a una mujer blanca. Entonces, nos estamos yendo a los primeros años del siglo XX en Estados Unidos, en la zona sureña, concretamente en torno a 1930, que es la época de la Gran Depresión, y pues la familia de Scout es blanca, su padre Atticus es un hombre blanco y un abogado muy bueno que es el que decide hacerse cargo de la defensa de esta persona negra que es acusada y en un principio no sabemos si injusta o justamente, ¿no? Como más o menos la primera mitad del libro, pues Scout nos ubica en la zona, nos ubica en ese vecindario donde vive y las travesuras que hace con su hermano y pues un poco la vida que llevan. Y luego ya la segunda mitad del libro, hacia el final, ya sí que todo gira en torno a lo que es el famoso juicio, que tanto ella como su hermano consiguen colarse y ver un poco lo que pasa. Entonces, desde esta sencillez que presenta la narradora, al ser una niña pequeña, se nos muestra una historia muchísimo más profunda y muchísimo más compleja, como es el tema del racismo en los Estados Unidos, como la diferencia absolutamente perfecta que se ve en las novelas de este tipo entre los blancos y los negros, y pues nos hace un poco reflexionar que todo esto se ha ido arrastrando hasta el día de hoy y los problemas que actualmente Estados Unidos sigue teniendo con los problemas de racismo, ¿no? Y con las personas de color. Es una historia que está muy bien escrita, aunque yo la edición que leí no estaba muy bien traducida y pues ya sabéis que ya lo he dicho en varias ocasiones, es un libro que me gustaría tener, pero que todavía pues no me lo he comprado, me gustaría tener en una edición reciente, que entiendo yo que la traducción será mucho mejor que la edición antigua en la que yo lo leí hace ya pues prácticamente un año. El personaje de Atticus me parece fabuloso porque para mí muestra ese tesón, ese esfuerzo, esa justicia, ¿no? Y un poco con todo lo que pasa, la resignación personificada, ¿no? Y lo difícil que es transmitirle esta serie de situaciones, consecuencias, cómo tolerar la frustración y demás, lo difícil que es transmitírsela a los hijos en todo su periodo de educación.
Y bueno, pues por eso me parece una obra magnífica que desde que leí la recomiendo y bueno, pues desde aquí lo vuelvo a hacer una vez más. Así que si no habéis leído Matar a un ruiseñor, hacedlo porque es una historia que merece mucho la pena y que seguro os va a gustar. La segunda seta es la seta de cardo, Pleurotus eringi, y la premisa asociada es un básico. Y en cuanto a básico se refiere, que es un libro que creo que debería de leer todo el mundo porque es un básico en cualquier biblioteca que se preste, es Una educación de Tara Westover. Los que lleváis tiempo por aquí también me habéis oído hablar en numerosas ocasiones de esta novela porque es que me parece no una novela, me parece un novelón y sobre todo la importancia que yo destaco de esta novela es a la protagonista, que es la propia escritora, porque es una novela autobiográfica. Y a mí Tara, la propia Tara, me parece un referente femenino a tener en cuenta y sobre todo, bueno, pues en estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque la educación es algo básico, es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona y las diferencias son bastante notables en función de la educación que se recibe, tanto a nivel formal como bueno, pues a otros niveles. Y es una muestra absolutamente perfecta de cómo el entorno influye, pero también cómo nos podemos sobreponer al mismo e intentar luchar por lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Está muy bien escrita, se lee fenomenal porque es una lectura muy ágil, además la trama enseguida te engancha. A mí una de las cosas que me hizo querer saber más mientras lo estaba leyendo era saber que era una novela autobiográfica, que era la propia historia de Tara, ¿no? Contada por ella misma. Es uno de los libros que tengo pensado leer este año con mi primero de bachillerato, precisamente por eso, ¿no? Para que se den cuenta de la importancia que tiene la educación en la vida de las personas y bueno, pues en función de la familia principalmente en la que naces, que evidentemente no la eliges, la suerte que tienes de poder recibir un tipo u otro, con lo cual me parece absolutamente fundamental. Si no lo habéis leído, seguiré insistiendo en que lo leáis porque es que de verdad que merece la pena, porque es que Tara es maravillosa. La tercera seta es el Níscalo, Lactarius Deliciosus, y la premisa asociada es un bestseller. Aquí lo he pensado mucho porque tenía la intención de hablar y recomendar Dime quién soy de Julia Navarro, que ya sabéis que bueno, pues es un bestseller, es literatura comercial, pero es una de mis novelas favoritas. Lo que pasa es que tengo la sensación de que siempre hablo de los mismos libros, así que bueno, he cambiado un poco de tercio y como también tengo más bestsellers que me gustan, pues me he animado a hablaros de otro. Y este otro bestseller del que os quiero hablar en este vídeo es Patria. Patria de Fernando Aramburu, que bueno, salió hace ya varios años, es un tocho importante y a mí me pareció una novela genial porque además me gusta mucho la temática que trata, que bueno, pues habla de lo que fue en su momento la banda terrorista y las consecuencias que hubo. Nos cuenta la historia de dos familias que son familias amigas y bueno, pues cómo se van transcurriendo los años en los que ETA empieza a coger notoriedad, sobre todo en el País Vasco, y el enfrentamiento que se supone entre estas dos familias porque bueno, hay un conflicto entre el hijo de una familia y el padre de una de ellas, de la otra, vaya, y, y cómo van surgiendo los años, cómo se señalaba a las víctimas, cómo se las acosaba, cómo después de que hubiera habido un asesinato la familia tenía que vivir, porque al final, bueno, pues eso, ¿no? Estaba señalada y creo que lo cuenta muy bien, aunque además de que expone muy bien la temática, me gusta muchísimo que finalmente las protagonistas de este libro sean las dos mujeres, las dos madres, cada una de la familia, cómo son amigas, cómo luego viven enfrentadas y cómo se puede entender perfectamente la posición de ambas porque básicamente es que hacen el papel de madre. Así que si a estas alturas no habéis leído Patria todavía, pues hacedlo. Además, también os recomiendo mucho la serie que está en HBO, que es una muy buena adaptación. Tanto en la novela como en la serie nos vamos a encontrar saltos temporales desde el presente de los personajes a su pasado y van yendo y viniendo, pero se entiende perfectamente. Así que es una historia que no os va a defraudar. La cuarta seta es el rebozuelo, que su especie es Cantarellus cibarius y la premisa asociada a este hongo es un libro para cualquier edad. Y el libro que yo he elegido, que ya me habréis oído hablar de él, es Caperucita en Manhattan, que es una de mis novelas favoritas y creo que es la única lectura que me mandaron leer de manera obligatoria en el instituto en tercero de la ESO y que me ha gustado.
Caperucita en Manhattan es una fábula que nos cuenta la historia de Caperucita conocida por todo el mundo, pero que bueno, el lector va sacando otro tipo de conclusiones en una historia mucho más profunda que hay entre estas páginas. Está muy bien escrito y los personajes son todos una maravilla y partimos del hecho de que bueno, pues nos vamos a encontrar en la ciudad de Nueva York, no nos vamos a encontrar en el bosque y Sarah Allen va a ser nuestra Caperucita que va a ir en busca de su abuela y nos va a contar todo lo que le pasa en ese trayecto desde que sale de casa hasta que llega a su cometido. ¿Por qué creo que es para cualquier edad? Porque, bueno, yo la leí la primera vez con 15 años, la he vuelto a leer en diferentes momentos y la verdad es que es una de esas lecturas que me ha gustado cada vez más y que en cada una de estas lecturas saco unas conclusiones diferentes, con lo cual estamos ante una fábula que contiene muchas capas y que es muy interesante de ir descifrando. Así que, pues igual, si no la habéis leído, leedla porque la historia es preciosa. La quinta seta es la serenduela y su nombre de especie es Marasmius oreades y la premisa asociada es un ensayo. Generalmente suelo leer más novela que ensayo, pero los ensayos también me gustan. Y dentro de los ensayos que suelo leer, suelo estar enfocada en una temática feminista que ya sabéis que es un tema que me gusta bastante y me gusta leer al respecto. Entonces, en el ensayo del que quiero hablar hoy, pues precisamente tiene esa temática feminista y se titula El fin del amor de Tamara Tenenbaum. Es una autora argentina y la verdad es que es un ensayo que me impactó muchísimo cuando leí hace unos años y además en esta lectura se encuentra una frase de esas que cuando las leí en su momento fue de esas frases que me marcó muchísimo y que me ha acompañado desde entonces. En este libro nos vamos a encontrar que la autora reflexiona, bueno, pues sobre cuestiones feministas, sobre cuestiones de la maternidad y sobre todo sobre cuestiones en las relaciones, haciendo hincapié en las relaciones de amor, y es en el primer libro donde yo leí las diferentes opiniones, todas de ellas válidas por supuesto, sobre el concepto de las relaciones abiertas y el poliamor. La frase en concreto que digo que me marcó al hacer esta lectura fue leer que las mujeres parimos a nuestros cuidadores y bueno, pues va todo un poco en relación sobre el peso que tiene la mujer o más bien el peso que recae en la mujer a la hora de hacer los cuidados tanto de las personas mayores como de los hijos, etcétera, y toda la problemática que ha ido surgiendo a lo largo de la historia porque principalmente hasta hace bien poco eran cuidados que no eran pagados y bueno, pues toda la problemática que surge de cara a cuando la mujer, bueno, pues se hace mayor, tiene que pedir una pensión y resulta que no se ha cotizado, además, bueno, de la gran diferencia que existe en este punto entre hombres y mujeres. Y bueno, pues ella va exponiendo ideas, va teorizando sobre el tema y me parece que hace reflexiones muy interesantes. Así que igual si no habéis leído El fin del amor, pues es una muy buena opción para leer sobre este tipo de temática de una manera entretenida y divertida. La sexta seta es la angula de monte y su nombre de especie es Cantarellus lutensis y la premisa asociada es un libro de relatos. Ya sabéis que tampoco soy lectora de libros de relatos porque bueno, pues prefiero más novela, ¿no? Prefiero algo mucho más largo que tenga mucha más continuidad que ir parando con cositas pequeñas, pero también he leído relatos y aquí os vengo a recomendar el libro de relatos de Marta Jiménez Serrano, No todo el mundo. Yo esto me lo compré por equivocación, pongámoslo entre comillas, pensando que era una novela, pero no me encontré con este libro de relatos y la verdad es que me gustó mucho, pero es que es una autora que me gusta lo que ha escrito, ya que me gustó mucho su primera novela, Los nombres propios, que además hablé de ella en el vídeo anterior, en el de la semana pasada. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar una serie de relatos que nos van a ir contando diferentes propuestas dependiendo de los protagonistas que aparecen. Marta para mí es una apuesta segura, escribe fenomenal, es una de las autoras para mí de moda, de la que quiero leer todo lo que publique y la verdad es que leer a Marta es saber que vas a leer algo bueno, de calidad y que te va a gustar, por lo que desde aquí os lo recomiendo si sois lectores de este tipo de libros, de relatos y demás, y si no habéis descubierto a la autora, pues también es una buena puerta de entrada a ella, ya que os va a gustar porque es que escribe fenomenal. La séptima seta son las colmenillas y es el género Morquela
Y aquí la premisa asociada es un libro divertido. Creo que antes de hacer cualquier recomendación o hablar de un libro en concreto en esta premisa, quiero aclarar que es para mí tener una lectura, un libro divertido, porque creo que el concepto de diversión a la hora de leer puede variar en función del lector o lectora, ¿no? Para mí un libro divertido es un libro que me hace reír y que me parece divertido en sí, pues por el humor que tiene, por cómo suceden las cosas, etcétera. Pero para mí la característica principal es que me haga reír, porque hay mucha gente que le parece un libro divertido, pero resulta que es un dramón máximo. No, pues para mí yo soy mucho más básica que eso. Para mí la diversión está asociada a la risa. Y es un libro en esta premisa, es un libro que os quiero hablar, que me he leído este verano y que disfruté muchísimo porque no pude dejar de reír todo el santo rato. Y estoy hablando de la novela de Percival Everett, Los árboles, que yo me lo leí en julio participando en la iniciativa de Black History July que lleva a cabo ya en el editor de Trotalibros. Y este año me animé a hacerla, vi que este libro estaba con muy buenas críticas, estaba siendo muy recomendado y me animé a ello. Iba un poco que no sabía muy bien qué me iba a encontrar y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Cuestión de expectativas que luego no se ven cumplidas, entonces no tenía yo como muy claro que esto me fuera a gustar. Pero es que me encantó y lo más importante en esta ocasión es que me reí porque tiene un humor negro brutal. O sea, que es que te está contando una cosa súper bestia, pero es que está contado de tal manera que es que no puedes evitar reírte. O sea, es que es reírte por reírte porque es que es eso, es que son cosas constantes que ya os digo que es que son súper heavies, pero que no puedes evitar reírte. Que luego reflexionas y dices, madre mía, me estoy riendo de esto, pero sí. Sí, Antonia, te ríes de esto porque es que es un libro maravilloso. Estamos en la zona sureña de Estados Unidos y vamos a ver que el autor lo que nos quiere poner aquí en contexto, bueno, es un poco, pues volviendo un poco como en el caso de Matar a un ruiseñor, ese problema del racismo, ese problema entre los negros y los blancos. Lo que pasa que aquí el autor le da la vuelta a la tortilla y lo que hace es que, bueno, en términos generales siempre salen perjudicados los negros, que suelen ser las personas que son asesinadas o son perseguidas por los blancos, pues aquí lo que hace es darle esa vuelta de tuerca y son las personas blancas las que son perseguidas por las personas negras. Y bueno, pues va habiendo asesinatos y se trata de ir resolviéndolos a ver, bueno, pues quién los va haciendo, qué va sucediendo, porque todos siguen un modus operandi concreto. Entonces, mientras que se produce esta investigación, pues aquí lo que nos encontramos es que pues lo que os digo, un humor negro bestial, además de una fuerte crítica social, pues al tema principalmente del racismo. Así que yo lo disfruté muchísimo y fue un libro clave, sobre todo en la iniciativa en lo que lo hice yo, ¿no? Que fue el Black History July, como os comentaba anteriormente. Y si no habéis leído Los árboles, pues desde aquí más que recomendadísimo. Además es que me ha gustado tanto que quiero seguir leyendo al autor porque es que me parece brillante y me gusta mucho que un libro me haga de reír porque considero que es muy complicado hacer reír al lector, ¿no? Y este pues lo consiguió, así que vamos, ya os digo que a por él de todas todas. La octava seta es la trompeta de los muertos y su nombre de especie es Cantarellus cinereus y la premisa asociada es un libro oscuro. Y para mí el libro oscuro por excelencia que he leído hasta la fecha no es otro que Carcoma. Es una novela muy finita, como podéis ver, y de hecho la veis, la tengo bastante señalada con posits porque, bueno, tiene frases que a mí me parecieron brutales y las dejé marcadas. Y bueno, es una historia que he recomendado desde que la leí porque me gustó, pero sí que es verdad que después de hacer las recomendaciones y encontrarme con gente que le ha gustado y gente que no le ha gustado, puede que no sea un libro para todo el mundo. Pero a mí me entusiasmó. Es la historia que nos vamos a ir encontrando entre una abuela y una nieta, y de hecho los capítulos van alternándose entre ellas dos, y nos cuentan su historia familiar, y además un personaje bastante importante que tiene bastante peso durante toda la novela es la propia casa donde ellas viven, porque esconde una historia que está relacionada con la historia familiar de estas dos protagonistas.
Es una historia oscura, es una historia tétrica, es una historia de miedo, pero es que es una historia muy bien escrita, muy bien contada y que a mí me fascinó cuando la leí. He leído críticas que no están a favor de esta novela, considerando, bueno, pues que hacen como apología del odio. Yo no lo creo. Yo cuando la leí, mi comprensión, mi lectura fue encaminada completamente por otros sitios y para mí no deja de ser la propia defensa, que no siempre es la mejor, pero la propia defensa o la defensa que en algún momento, en un momento determinado, tienen las mujeres frente a la violencia de género. Con lo cual me pareció muy interesante y bueno, me pareció diferente a lo que había leído y como os digo, demasiado oscuro. Yo nunca había leído algo tan tétrico como esto, pero la verdad es que me fascinó y bueno, pues si os gusta este tipo de literatura puede ser una buena opción. Como os decía, veis, es una novela muy finita que se lee enseguida y a mí me atrapó desde la primera página. Y ya la novena y última seta es la Orellana Verde, que es Amanita Faloides y es la premisa asociada, es un libro del que huir. Y bueno, aquí voy a hacer un poco de trampas porque más que huir de un libro propiamente, en este caso lo que quiero es huir del autor barra autora y no es otra que Carmen Mola, bueno, la ficticia Carmen Mola, que ya sabéis que detrás de Carmen Mola se esconden 3 hombres. Y bueno, pues aquí creo que esta premisa puede generar un gran debate, puede abrir un melón y para mí lo abre porque, bueno, quiero aclarar varias cosas al respecto. La primera de ellas es que se supone o deberíamos, muchas veces no con éxito desde luego, pero deberíamos separar lo que es el autor de la obra. Entonces nos vamos a encontrar diferentes autores o autoras. Yo principalmente he oído de autores, hombres, que bueno, pues que en su vida como personas pues son un poquito lo que vienen siendo hijos de la fruta, pero luego son absolutos genios en la escritura, ¿no? En este mundillo de la literatura, en el arte literario. Hay que saber diferenciar el autor de la obra. Pero creo que Carmen Mola va un poco más allá, porque ya no es diferenciar al autor de la obra, es el hecho de, bueno, pues que con todo lo que siempre ha sufrido la mujer en la sociedad, en todo, que estos 3 hombres se hayan refugiado en el nombre de una supuesta autora. Y bueno, eso a mí como opinión personal mía ya me parece suficientemente grave, pero es que además yo sigo haciéndome la pregunta de qué hubiera pasado si no hubiesen ganado el premio Planeta, porque fue donde se descubrió el percal, ¿no? Entonces, vale, ganaron el premio Planeta y salieron a la palestra, pero ¿qué hubiese pasado si no lo hubiesen ganado? ¿A día de hoy sabríamos quién es Carmen Mola en realidad? Pues bueno, me parece que al final es reírse de su audiencia y bueno, pues entonces yo ya he dejado de leer a estas 3 personas porque sí que leí La novia gitana, leí La red púrpura y leí La nena. Y tengo que decir que me gustaron muchísimo. Las novelas me gustaron las 3 un montón. De hecho, la que menos me gustó quizá fue la primera, pero La red púrpura me gustó y La nena ya me flipó. O sea, a mí me parece que, bueno, es literatura comercial, pero que me engancharon, que me gustaron la trama, me gustó todo lo que sucedía y ya dejé de leer porque justo yo habiéndome ya leído La nena fue cuando se descubrió todo el percal y bueno, pues que Carmen Mola en realidad no lo mola tanto y bueno, a mí me parece muy bien que la gente siga leyéndolo, quiero decir que para mí esto es una cuestión personal de principios y que yo he decidido que de Carmen Mola ya huyo definitivamente y ya está, que si la gente quiere seguir leyéndolo a mí me parece fenomenal, pero me parece que fue una tomadura de pelo para todos los lectores que en un inicio, bueno, pues dieron su voto de confianza y gastaron su dinero y su tiempo en leer la obra de esta autora ficticia. Así que es de la autora de la que huyo, por lo que también ya huyo de sus libros. Así que nada, hasta aquí el book tag de hoy, el vídeo de hoy y nada, espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría y me sería de gran ayuda que le dierais
un like al vídeo y también me gustaría saber vuestras recomendaciones en función de todas estas premisas, así que si queréis dejármelas os leo en comentarios y nada, antes de despedirme como siempre, pues deciros que podéis seguirme en redes sociales, en el lado oscuro blog, así como pasaros por el blog para leer las reseñas de los libros que voy leyendo. Y nada, toda la información de las reseñas, así como la dirección de Instagram de La Divina Comala, que es el book tag original, os lo dejo en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo. Y por mi parte nada más, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo aquí en el lado oscuro. Muchas gracias por estar al otro lado, que paséis buena semana y sobre todo, leed mucho.